El tren marcaba alegremente el ritmo de la canción en la vía. Fuera de la ventana del vagón, los paisajes rurales se sucedían, cambiando a imágenes de la naturaleza salvaje. Todo esto llenaba el alma de un estado de ánimo melancólico, incluso adormecía. La joven mujer no podía creer que lo peor había quedado atrás. Apenas ayer, se debatía desesperadamente como una tigresa acorralada. Por pura casualidad, logró escapar de las circunstancias, pero aún más fantástico le parecía haber logrado subirse al tren rápido junto con su hijo. Aunque el peligro había pasado, los sentimientos de Lucy estaban agudizados al máximo, por lo que sintió como la puerta se abría suavemente detrás de ella. La encantadora conductora también entró silenciosamente en el compartimento. «El niño está durmiendo, temo despertarlo», dijo la mujer con una sonrisa, señalando la litera inferior donde el pequeño Arnold dormía plácidamente en la almohada. «¿Le gustaría que le trajera una taza de té?». La amabilidad de la anfitriona del vagón conmovió a la joven madre, quien también le devolvió la sonrisa. «Con gusto tomaré esa bebida tonificante, ya que algo me está dando sueño». La conductora apoyó con entusiasmo el tema: «Esto le sucede a todos los pasajeros. Tan pronto como alguien se sube al tren, le dan ganas de acostarse. Incluso los científicos se interesaron en este fenómeno. Pero resulta que todo se explica simplemente: los sonidos rítmicos alivian la tensión del sistema nervioso. Por eso la gente tiene ganas de dormir. Incluso a mí a veces me cuesta lidiar con la somnolencia, especialmente por las mañanas». «¿Y cuánto tiempo lleva trabajando en el ferrocarril?», preguntó Lucy. La conductora respondió con orgullo: «Sí, casi 30 años viajando por estas vías. Toda mi familia son ferroviarios, mi padre era maquinista de locomotoras a vapor y ahora mi esposo y mi hijo mayor manejan las máquinas más modernas. Allí todo es como en un avión, decenas de botones diferentes y hay que saber cómo manejar todo eso». La parlanchina conductora de repente se dio cuenta: «Oh, perdón, me puse a hablar y el té se enfría». «Bien, lo traeré, de acuerdo». «Por supuesto, por favor. Y algo para acompañar al té también». La conductora se fue a cumplir con el pedido, y Lucinda volvió a mirar por la ventana. Pero las fugaces bellezas naturales ya no inspiraban a la pasajera del tren rápido. La mujer apartó la mirada de su hijo dormido, ajustando con ternura la manta. La ternura y el amor llenaban el corazón de la joven madre. Murmuró en voz baja: «Señor, gracias a ti. Es difícil imaginar que esas personas pudieron arrebatarme a Arnold». Los recientes acontecimientos volvieron a sembrar la inquietud en el corazón de Lucinda: ¿y si me encuentran? ¿Y quién me ayudará entonces? Esta pregunta se la había hecho muchas veces antes del enfrentamiento de ayer, del cual logró salir victoriosa. Pero si no fuera por la ayuda del mejor amigo de su esposo, Dillon, no se sabe cómo habría terminado el enfrentamiento de meses entre la joven madre y los familiares de su esposo desaparecido. Lucinda suspiró profundamente, recordando la sabiduría popular: «Si supieras dónde caerás, pondrías paja». Lucinda tampoco podía prever hace un año que, por casualidad, sería arrojada por la borda de una vida feliz. Y es que todo estaba como en los cuentos y en las películas, según escriben los Clark y muestran en el cine. A ella, una niña de una familia trabajadora, le había sido posible alcanzar alturas fabulosas sin ayuda externa. Desde temprana edad, Lucinda asombraba a sus parientes con habilidades mentales. A los 3 años, Lucinda ya leía sílabas y a los 4 realizaba operaciones aritméticas simples con facilidad. Los vecinos elogiaban las habilidades mentales de la niña. «Nuestra Lucinda es un prodigio real». Por supuesto,
Los padres estaban orgullosos de su pequeña hija, pero no deseaban exhibirla para obtener algún privilegio. En cierta ocasión, fueron invitados a participar en un programa de televisión muy popular, pero el padre se negó rotundamente. Nuestra hija no es un objeto para exhibirla. Los niños necesitan condiciones normales para su desarrollo, y todos estos espectáculos solo dañan a los niños. Aunque el padre de Lucinda trabajaba como ensamblador en una gran fábrica, entendía bastante de psicología. La madre de la niña siempre escuchaba sus consejos sobre la crianza de su única hija. Oliver creía que la publicidad era muy perjudicial para la psique de los niños pequeños y protegía a la niña de una atención excesiva. Hasta cierto punto lo logró, pero cuando Lucinda empezó la escuela, su padre ya no pudo impedir el deseo de los maestros de mostrar al mundo la capacidad del pequeño intelecto. A lo largo de los años de escuela, Lucinda participó en varios concursos y olimpiadas, defendiendo en repetidas ocasiones el honor de su escuela en escenarios internacionales. Los numerosos diplomas que aún decoran las paredes de su habitación en el apartamento familiar atestiguan los logros del joven erudito. Y parecía que el futuro de Lucinda estaba trazado por el destino. De hecho, después de graduarse brillantemente de la escuela, la joven ingresó fácilmente a una universidad muy prestigiosa. Allí, sus habilidades también causaron asombro genuino entre el cuerpo docente, y a Lucía le pronosticaron una carrera fabulosa en el ámbito científico. Sin embargo, en el tercer año, la situación cambió drásticamente, y la causa de estos cambios globales fue el amor. En su juventud, Lucinda se deleitaba con las historias de amor de los Clark, pero nunca pensó que ella misma se convertiría en víctima de este gran sentimiento. Cuando la joven vio a Clark por casualidad en una fiesta estudiantil, sintió que el suelo se le iba de debajo de los pies. El joven también se fijó de inmediato en la hermosa morena de ojos azules. Fue amor a primera vista. El fuerte sentimiento dejó atónitos tanto al chico como a la chica. Varias citas fueron suficientes para que comprendieran cuán necesarios eran el uno para el otro. Pero un desafío severo esperaba a los enamorados. Clark debía ir a Europa para una pasantía en poco tiempo. A la pareja le esperaban 2 años separados. Era comprensible que tal perspectiva no satisficiera a la pareja enamorada, así que Clark y Lucinda formalizaron su relación en vísperas de la partida del novio. En la ceremonia solo estaban presentes Laura y Dillon, los mejores amigos de los recién casados. Los padres de Lucía recibieron relativamente tranquila la noticia de que su hija se había casado. Solo Oliver tomó un compromiso de la chica, asegurándose de que continuara sus estudios. Una imagen completamente diferente se desarrolló en la casa de los padres de Clark. Su padre figuraba en la lista de las personas más acomodadas y su madre tenía méritos como rectora de una prestigiosa universidad. Henry Alfredovich, sin rodeos, comenzó a describir la elección de su hijo. Clark, ¿dónde tienes la cabeza? ¿A quién has elegido como esposa? Esta simple muchacha de una familia obrero-campesina no se corresponde en absoluto con tu estatus de próspero programador. ¿En qué pensabas cuando fuiste al registro civil con esta chica? Está bien, como hombre, entiendo que tu elegida tiene una apariencia atractiva, pero eso no es suficiente para una vida en común. Mientras Clark buscaba palabras para responder a la dura crítica de su padre, Lucinda misma salió en su defensa. Por supuesto, respeto su opinión ya que usted es el padre de mi esposo, pero me gustaría saber, en su opinión, ¿qué se necesita para una vida en común? Hasta el día de hoy, creía que lo más importante era el amor mutuo. Inesperadamente, la madre de Clark, Teresa Albertovna, intervino en la disputa. No pongas el dedo en la boca de esta chica, seguramente lo morderá.
¿Cómo te llamas, querida? Sin inmutarse, Lucinda respondió claramente. Si te refieres a mi nombre completo, soy Lucinda Smith. Teresa hizo una mueca de disgusto. Oh, qué primitivo. Incluso los nombres suenan a campesina. Pero la chica respondió hábilmente. Pero no todos pueden ser nobles cazadores de millones, alguien simplemente tiene que amar. La madre de Clark entendió correctamente la sugerencia insinuada de la recién llegada nuera. Se notaba que esta joven aparentemente tonificada era al menos 20 años más joven que su esposo. Ella sonrió maliciosamente, diciendo entre dientes: «Estoy segura de que no te aburrirás contigo». Contrariado por la obstinación de su heredero, Henry continuó expresándose de manera amplia y detallada sobre los matrimonios apresurados, pero su hijo y la futura nuera no lo escucharon. Aunque, por respeto, fingían que las palabras de los ancestros caían en tierra fértil. Al final de su discurso de despedida, el millonario declaró que no tenía intención de seguir apoyando financieramente a su descendiente desobediente. Pero esta advertencia provocó la risa de Clark. «Padre, probablemente olvidaste que hace 10 años ni siquiera te pido dinero para gastos de bolsillo. Soy una persona autosuficiente y financieramente independiente. Pero siempre te ayudaré si lo necesitas». Era evidente que los padres del joven estaban desconcertados. No sabían qué palancas más apretar para enderezar a su hijo. Clark volvió a intervenir en su ayuda. «Mamá, papá, los quiero mucho y los respeto, pero hace tiempo que soy adulto y quiero tomar mis propias decisiones. Amo, perdona la tautología, a Lucinda y planeo pasar el resto de mi vida con ella. Incluso si mi elección no les gusta, les pido que respeten a mi esposa. Si les resulta difícil, al menos hagan como sí». A los padres poco comunicativos no les quedó más remedio que aparentar que aceptaban a la nuera en la familia. Sin embargo, incluso un observador externo podría notar que su actitud hacia la esposa de su hijo, por decirlo suavemente, no era amistosa. Sin embargo, los felices recién casados no pensaban en eso, estaban emocionados preparándose para el viaje. Los padres de los recién casados, al aceptar la realidad de la situación, silenciosamente acompañaron a sus hijos hasta la sala de embarque. Pero la pareja de millonarios no consideró necesario dirigirse a los parientes de la simple chica. Después de la partida de los niños, tampoco mantuvieron contacto, como dicta la etiqueta. 2 años pasaron como un instante. Clark completó su pasantía y su joven esposa estudiaba la historia de las capitales europeas. Durante este tiempo, tuvo la oportunidad de visitar Roma, Atenas y París. Antes, ni en el sueño más fantástico, pudo imaginar que vería en persona un monumento de arquitectura antigua, tocaría la historia con sus propias manos. Por supuesto, la nueva vida ocupaba todos sus pensamientos, así que Lucinda no quería pensar en sus estudios. Después de las primeras vacaciones académicas, tuvo que extenderlas por otro año, y luego nació Arnold, y ella ya no planeaba regresar pronto a la universidad. A veces, por las noches, todavía se lamentaba al respecto. «Clark, tu papá tiene razón en un 100%. Eres un exitoso hombre de negocios, un programador solicitado, y yo soy una deslizadora académica. ¿Qué haré si de repente me quedo sola?» «No estarás sola, porque siempre estaré a tu lado». «¿Y si te enamoras de otra mujer?» Clark arrojó juguetonamente una almohada a su esposa. «Esto es una provocación, no voy a responder a eso». Lucinda devolvió la almohada en la dirección opuesta y se alegró mucho de que el objeto suave le diera directo en la cabeza a su esposo. «¡Hurra! Le di en el blanco».
Así que debes responder mis preguntas. El hombre miró detenidamente los ojos sin fondo de la chica. No me gusta esta conversación. Querida, ¿alguna vez te di motivo para dudar de mi integridad? Tengo a ti y a Arnold. Y lo que más valoro en el mundo es la oportunidad de estar cerca de ustedes. Es una confesión. Reconocimiento fue tan sincero que Lucinda dejó de lado todas las dudas. Recordaría para siempre esa acogedora noche también porque se convirtió en la última de su vida juntos. Al día siguiente, Clark se fue a los Alpes con sus amigos y Lucinda nunca volvió a ver a su esposo. 3 días después, le informaron que en la ruta de los alpinistas se había producido una luz. No lograron contactar con ninguno de los desaparecidos. Quedándose sola en un país extranjero con un niño pequeño en brazos, Lucinda no sabía qué hacer. Inesperadamente, llegó Heinrich con su nieto. La tragedia parecía no afectar a este hombre canoso, quien con calma pero con firmeza le dijo a su nuera: «Prepara tus cosas, vivirás con nosotros, y allí veremos qué pasa». Pero, Heinrich Alfredovich, las búsquedas aún continúan. Quiero esperar los resultados. Creo que Clark está vivo. No puede simplemente desaparecer así. Por primera vez, el padre de su esposo miró a Lucinda con lástima. Ingenua. ¿Crees que me quedé sentado todos estos días sin hacer nada? De repente, en los ojos de este hombre fuerte aparecieron lágrimas. Se sentó junto a la joven, la abrazó amorosamente por los hombros. No hay posibilidad de encontrarlos con vida. Incluso si alguien sobrevivió las heladas en las montañas. ¿Para qué explicarte? Tú misma lo entiendes. En las primeras semanas después de la tragedia, Lucinda vivía como en un sueño. Realizaba automáticamente las tareas domésticas, paseaba con su hijo, pero todos sus pensamientos estaban en algún lugar de esas montañas, donde quedaba el único hombre en el mundo a quien amaba con todo su corazón. Un día, un hombre desconocido en un traje elegante apareció en la casa. «Soy el abogado de la empresa donde trabajaba su esposo desaparecido». «¿Y qué quiere de mí?». «Entiende, Lucinda, dado que la persona desaparecida no se considera fallecida, no tienes derecho a disponer de las finanzas y valores de tu esposo». «¿Quiere decir que me está informando?». «Exacto. El plazo de la autorización que te permitía usar la cuenta de tu esposo ha expirado. Por lo tanto, lamentablemente, todos sus fondos están ahora bloqueados». Teresa Albertovna, como siempre, apareció en el momento más crítico. ¿Cómo están bloqueados? ¿Por qué? El abogado volvió a explicar la situación, citando artículos de la ley. El corazón de Lucía latía frenéticamente, intentaba entender la esencia de lo que estaba sucediendo, pero su suegra echó más leña al fuego. «Entonces, ¿usted quiere decir, respetado, que la ex esposa de mi hijo, en realidad, es una indigente?». La joven mujer miró sorprendida a su suegra. «Teresa Albertovna, ¿cómo puedes? ¿Y por qué te sorprendes? No estás registrada aquí, tampoco tienes medios de subsistencia. ¿En qué estás pensando, querida? Si piensas que mi esposo y yo vamos a mantenerte, estás profundamente equivocada. Encontraré trabajo». «¿A dónde? No tienes educación, ¿qué futuro puedes asegurarle a nuestro nieto?». «Entonces, ¿quieres decir?». «No tengo intención de andar con rodeos, querida. Ya he presentado una declaración correspondiente a las autoridades de tutela. Mi esposo y yo, es decir, con Henry Alfredovich, tenemos la intención de obtener la custodia de Arnold. Podremos darle al niño todo lo que una madre empobrecida no puede proporcionarle».
Lucinda no recuerda cuántos minutos u horas estuvo en estado de shock. Fue su pequeño hijo quien la sacó de ese estado. Miraba a su madre con emoción y repetía sin cesar: «Mamá, me duele la barriga. Mamá, vamos a pasear». Al darse cuenta de que su madre no respondía a sus preguntas, el niño empezó a ponerse irritable. «Quiero beber, dame jugo». La exigencia del pequeño devolvió a Lucinda a la realidad y comenzó frenéticamente a considerar diferentes opciones para resolver el problema que se había creado. Los padres de Clark vivían en una gran ciudad, así que la chica incluso consideraba la posibilidad de quedarse aquí. Sabía que tenía que irse urgentemente. Pero, ¿cómo hacerlo discretamente cuando hay observadores por todas partes? Repentinamente, le vino a la mente un pensamiento de salvación a Lucinda. Corrió hacia la habitación, abrió la computadora portátil y se comunicó con Dillon a través de Skype. El amigo de Clark estaba al tanto de todos los eventos, también había intentado averiguar el destino de los alpinistas desaparecidos en primavera. Después de escuchar a Lucinda, Dillon dijo: «No entres en pánico y, de ninguna manera, hagas movimientos bruscos. Pronto me pondré en contacto contigo». En efecto, unas horas después, Dillon volvió a estar en contacto. Expuso brevemente la esencia del plan de rescate. «No digas nada, conozco bien a Teresa y estoy seguro de que esa bruja te está vigilando. Ya estoy en la ciudad, pero no haremos nada hasta la mañana. Mañana por la mañana saldrás a pasear con Arnold. Asegúrate de llevar todos los documentos, nada más, solo los documentos». Dillon se desconectó y Lucinda reflexionó durante mucho tiempo sobre sus palabras. Hacia la noche, sorprendentemente, apareció la suegra, intentando llevarse al nieto consigo. Pero el niño empezó a llorar y a golpear a la abuela con sus pequeños puños. Teresa Albertovna comentó descontenta: «Vaya. Ya logró poner al niño en contra de su abuela. Pero podré enseñarle buenos modales». Al salir de la habitación, la mujer dejó caer como si fuera accidental: «Mañana vendrán de los servicios de tutela. ¿Ya encontraste un lugar para vivir?». Lucinda no respondió. Dillon ideó toda una operación, no era casualidad que trabajara en las fuerzas del orden. Lucinda solo seguía obedientemente todas sus instrucciones. A la hora acordada, sacó a su hijo a pasear. Junto con el niño, se subieron al salón del automóvil y, media hora después, ya estaban sentados en un compartimento de tren rápido. Dillon se ocupó de los viajeros secretos. En los estantes y la mesa se exhibían cajas de comida y juguetes de colores. El hombre le entregó a la joven los boletos y un sobre. «Aquí hay un poco, pero será suficiente para empezar. Cuando llegues, asegúrate de informarme. No te preocupes, mañana partiré hacia la capital detrás de ti. Te aconsejo que no respondas a números desconocidos y, en general, entiende que la clandestinidad será útil en tu situación. Oh, y otro punto importante. Entiendo que es difícil estar sola con un niño, pero no le digas nada a tus padres por ahora. Y será mejor que ellos no sepan de tu escape del nido familiar de Clark». Se quedó pensando unos segundos y luego dijo: «Sabes, por alguna razón estoy seguro de que Clark está vivo. Simplemente las circunstancias no le permiten comunicarnos dónde está y qué le sucedió». Lucinda se conmovió por la preocupación y atención del amigo de su esposo. «Dillon, gracias. Eres un verdadero amigo». El tren ya estaba ganando velocidad cuando Dillon saltó del vagón. A Lucinda no le llevó mucho tiempo encontrar un lugar donde quedarse. En las afueras de Moscú vivía su prima hermana Katniss.
En los años escolares eran amigas cercanas, pero luego el matrimonio las llevó por caminos separados. Lucinda marcó el número conocido y casi de inmediato escuchó la voz decidida de su prima. Lucinda, ¿realmente eres tú? ¿Cómo llegaste aquí? La joven mujer describió brevemente sus desventuras. Katniss exclamó fuertemente y luego dijo decididamente: Sí, ¿por qué me estás dando vueltas? Toma un taxi y ven, estoy viviendo temporalmente sola. ¿Y dónde está tu esposo? Creo que se llamaba Mako. No conoces bien a mis esposos, y también solía considerarme un prodigio. El último se llamaba John. Maldición, se fue como el anterior. No tengo suerte, hermanita. Bueno, ven pronto. Tengo vino francés guardado para esta ocasión, hablaremos sobre el destino, sobre la vida. Para sorpresa de Lucinda, la cuestión de su empleo se resolvió rápidamente, su hermana Katniss lo organizó todo en literalmente un día. Hizo algunas llamadas y luego dijo: Prepárate, iremos a una entrevista. Katniss, ¿a qué entrevista? Bueno, como dicen ahora, a un casting. Claro, el trabajo no es gran cosa, pero servirá por el momento. Hay una pequeña empresa cerca que necesita urgentemente una limpiadora. No te preocupes, solo lleva contigo documentos. ¿Estás de acuerdo en ser una fugitiva por un tiempo? ¿Tengo opciones? No terminé la universidad, así que estaré encantada con cualquier vacante de limpiadora. Solo debo advertirte de inmediato que los jefes allí son una buena escoria. En resumen, el personal no se mantiene en esta empresa, pero no les prestes atención, haz tu trabajo silenciosamente. Encontraremos algo más digno para ti. Katniss, gracias. Luego agradecerás. Sí, casi olvido decirte lo más importante, hay un lugar en el jardín para Arnold. Tienes registro de Moscú, ¿verdad? Sí. De todos modos, estoy registrada en el departamento de mis padres. Entonces, todo se está alineando perfectamente para ti, tienes trabajo y el niño estará bien cuidado. Lucinda se adaptó rápidamente a su nuevo entorno. La cansada secretaria le asignó rápidamente sus tareas y la advirtió por si acaso. No te aparezcas aquí bajo la influencia del alcohol, de lo contrario, obtendrás una orden de despido de inmediato. La nueva empleada simplemente sonrió. De hecho, no fumo ni bebo. Todos dicen eso el primer día, pero al segundo aparecen en un estado lamentable. Pero las predicciones de la experimentada secretaria no se cumplieron. Lucinda nunca llegaba tarde, cumplía sus deberes de manera excelente. En solo unos días, organizó la oficina, limpió las ventanas y distribuyó el mobiliario de manera racional. Los empleados apreciaron el trabajo de la nueva limpiadora. No puedo creer que esta sea nuestra oficina. Esta chica es una verdadera maga. El nuevo jefe también notó su diligencia. Un día la invitó a su oficina. Por primera vez en mi vida, encuentro a una limpiadora tan responsable. Permítame preguntarle, ¿dónde trabajó antes? Estaba estudiando, pero después del nacimiento de mi hijo, tuve que abandonar la universidad. Qué lástima, muy lamentable. Si tuviera un diploma, podría asignarle otro trabajo. Este puesto me conviene por ahora. Lucinda trabajó en la empresa durante varios meses. El jefe elogiaba regularmente su trabajo y la invitaba a su oficina. Este hombre maduro insinuaba repetidamente a la atractiva joven que no le importaría tener una relación con ella. Pero Lucinda actuaba como si no entendiera nada. Sin embargo, un día tuvo que acudir al jefe con una solicitud que afectaría la salud de Arnold.
Como suele suceder en la vida, el niño enfermó repentinamente y a Lucinda le tocó tomar una licencia. Durante toda una semana, cuidó al niño, llevándolo a diferentes procedimientos, pero la fiebre seguía alta. Preocupado por el estado del niño, el médico envió al niño para realizar exámenes. El veredicto de los médicos dejó a la madre en estado de shock. El sistema inmunológico del niño está muy debilitado, pero es algo que se puede corregir. Les recetaré un medicamento maravilloso, harán 5 inyecciones y la salud de su hijo será como la de un guerrero. ¿Está bien, doctor? Escríbalo. El médico entregó la receta a la madre ansiosa, sin advertir sobre el costo del medicamento. Cuando el farmacéutico en la farmacia mencionó esta cifra astronómica para una simple limpiadora, a la mujer se le cortó la respiración. Recogió la receta, diciendo con culpa: «Lo siento, hoy no tengo esa cantidad conmigo». Por la noche, con Katniss, discutieron la difícil situación. La hermana intentó tranquilizar a la madre angustiada. «Sí, no llores, pensaremos en algo. Mañana cobro, te daré la mitad de la cantidad necesaria. Y la otra mitad, pide un anticipo en el trabajo». ¿Y eso se puede hacer? ¿Por qué no? Todos lo hacen. Después de todo, no necesitas el dinero por tonterías, sino por tu hijo. Pide al jefe, él debería ser comprensivo. Pero Katniss estaba equivocada al pensar que en el pecho de Lucinda latía un corazón humano. Primero intentó solicitar un anticipo al departamento de contabilidad, pero la dirigieron directamente al jefe. Presentando un mal presentimiento, la joven golpeó tímidamente la puerta. El jefe la recibió amistosamente. ¿Cuáles son los problemas? Cuéntame. Lucinda describió brevemente su difícil situación. El jefe la escuchaba atentamente, luego se acercó tanto a ella que sintió su cálido aliento en la mejilla. Si eres una chica obediente, seguramente llegaremos a un acuerdo. Lucinda intentó apartarse del hombre, pero él la atrajo hacia sí y la besó ávidamente en los labios. Inesperadamente para ella misma, la joven apartó con fuerza al intruso y le golpeó fuertemente la mejilla brillante por la grasa. En el lugar del golpe, apareció instantáneamente una mancha morada. El Jid gritó y se retorció en el lugar. «Ah, Bill. Te enseñaré cómo pedir ayuda. Vete de aquí». Aunque, no, espera. Ante los gritos del jefe, todos los empleados de la oficina se congregaron. Incluso los conductores no dudaron en subir al segundo piso para ver cómo el jefe distribuía caramelos. Al notar la audiencia, el jefe se exaltó aún más. «Tú, miserable mendiga, ¿cómo te atreves a enfrentarte a tu jefe? Te enseñaré una lección, aún me lamerás los pies para que te dé un anticipo». Lucinda no se movió. El personal experimentado observaba con interés la mancha morada en la mejilla del jefe. Todos entendían perfectamente la naturaleza de esa manchita. La tranquilidad de la limpiadora sacaba aún más de quicio al jefe, pero él no había iniciado esta escena por nada. Mira y aprende, cualquiera que piense que puede hacer lo que le plazca será despedido de la empresa. ¿Ves? Esta chica se ha imaginado algo. Una simple limpiadora que me contradice. Dale el anticipo, el niño está enfermo. Pide disculpas, insignificante. Tal vez entonces tenga compasión y te dé un anticipo. Lucinda interrumpió este discurso llamativo del jefe. Antes de esto, exigía que besara sus pies. Y allí en la oficina, me manoseó y se metió bajo mi falda. Con tipos como usted, no hablará alguien respetable. No necesito su anticipo después de eso,
Lucinda arrojó de manera llamativa el paño de limpieza directamente sobre los caros zapatos italianos del jefe. Los empleados de la oficina apenas contenían exclamaciones de admiración. Alguien en la última fila dijo en voz alta: «Bien hecho, chica». ¿Cómo lo derrotó? Lucinda se dirigió decididamente hacia la salida. No sabía de dónde sacaría la cantidad que le faltaba, pero estaba satisfecha con su acción. Se apresuró a llegar a casa para contarle a Katniss lo sucedido, pero de repente sonó el teléfono. «Lucinda, Clark está vivo». «Te lo dije, está vivo». 2 miembros de su equipo murieron, pero los demás lograron sobrevivir. Clark estuvo en coma durante mucho tiempo, así que los médicos locales no sabían quién era ni de dónde venía. Dylan, ni siquiera sé qué hacer. No puedes imaginar lo feliz que estoy. Bueno, hasta la felicidad completa aún queda bastante. Tu esposo todavía está en rehabilitación en la mejor clínica austriaca, pero regresará a casa muy pronto. Infórmame de tu dirección actual. Clark la llamó esa misma noche. Ella lloró al escuchar su voz y tardó mucho en comenzar a hablar. Él esperó a que Lucinda se calmara un poco y luego dijo: «Me alegra escucharte. Dillon me dijo que te fuiste». «¿Por qué?» «Arnold aún no es demasiado pequeño para esos viajes, ¿verdad?» «Clark, no tuve elección». «¿Qué significa no tuve elección?» «¿Hay algo que no sé?» «Tu madre decidió quitarme a Arnold. Todas tus cuentas fueron bloqueadas y ella decidió echarme de la casa. Dijo que un hijo no necesita una madre como yo. Dillon nos ayudó. Ese día que debíamos llegar desde los servicios sociales, Arnold y yo escapamos». Hubo silencio en la línea, y luego Clark habló. «No entiendo nada. ¿Cómo podría mamá hacer algo así?» «Aguanta, cariño, pronto iré a verte, y mientras tanto, le diré a mi gerente que te transfiera dinero». Sí, muy a tiempo, Arnold se enfermó. ¿Algo grave? La voz de Clark tembló. Lo extrañaba mucho a Lucy, pero a su hijo aún más. No, todo es tratable. En ese momento, Arnold entró corriendo en la habitación. «Hijo, ve y dile a papá cuánto lo amas». Arnold agarró el teléfono y comenzó a contarle algo a Clark. Lucinda casi tuvo que quitarle el teléfono a la fuerza después de 5 minutos. «¿Y bien, recibiste toda la información?», le preguntó a su esposo. Clark respondió de inmediato. «Lucinda, no tienes idea de cuánto los amo». Después de la conversación, Clark se sintió incluso mejor. Lo trasladarían de regreso en 3 días, y en una semana podría salir hacia Lucy. La cabeza de Clark era un completo desorden. ¿Y si no todo hubiera terminado tan bien, y qué pasaría entonces? ¿La madre realmente le habría quitado a Arnold a Lucy y la habría echado de la vida de su hijo? Algo le decía a Clark que eso es exactamente lo que habría sucedido. Cuando lo llevaron a la clínica en su tierra natal, su madre entró casi de inmediato a la habitación. Lloraba y se quejaba, pero Clark permanecía en silencio. Cuando Teresa se calmó un poco, Clark hizo la pregunta principal. «Mamá, ¿dónde están Lucinda y Arnold?» La mujer dudó un poco y luego dijo: «Esa ingrata se fue a algún lugar y se llevó al nieto consigo. ¿Qué le puede dar ella? Todo estaba dispuesto para que viviera aquí, pero ella lo ignoró por completo». Clark frunció el ceño. Su madre, como siempre, nunca se consideraba culpable de nada. «Mamá, ¿es verdad que intentaste quitarle a Arnold? ¿Es verdad que luego intentaste echarla?» La mujer se ruborizó. «Así que ya ha estado difamando sobre mí, ¿verdad?»
¿Lo logró? Mamá, respóndeme. No sabíamos que estabas vivo. ¿Qué le podía ofrecer ella? Sin educación, incapaz de comportarse, sin un centavo. Pero, ¿por qué sin un centavo? Si no me hubieran encontrado, mi dinero habría sido para ella. ¿Por qué razón? ¿Para qué lo malgastara sin sentido y Arnold se quedara sin un centavo? Entonces, ¿crees que hizo lo correcto? Por supuesto, Teresa apretó los labios tercamente. Clark guardó silencio por un tiempo, luego dijo: ¿Puedo pedirte algo? Claro, Clark. No vuelvas a venir a verme, y se volteó hacia la pared. Teresa lo miró atónita por un momento, luego agarró su bolso y salió corriendo de la habitación. Casi derribó al médico que se dirigía hacia Clark. Él observó con sorpresa a la mujer, que ni siquiera pensó en disculparse, sacudió la cabeza y empujó la puerta. Clark, tengo buenas noticias para ti, todos los análisis son como los de un astronauta. Podré darte el alta mañana, 2 días antes de lo previsto. Clark miró el reloj. En 1 hora y media saldrá el tren hacia Lucinda. Doctor, ¿puede ser hoy? Así, sin que nadie se entere. El médico lo miró desconcertado. Bueno, supongo que sí. Clark ya estaba haciendo llamadas, reservando boletos, pidiendo que le entregaran urgentemente ropa y regalos para su hijo en la estación. Lucinda estaba sentada en cuclillas en el arenero cerca de la casa de su prima, ayudando a Arnold a construir un camino. Se reían alegremente cuando otra montaña de arena construida por Arnold se derrumbó bajo las ruedas de su camión. Lucinda ni siquiera notó que alguien los estaba observando. Wyatt Clark, que se acercó a ellos, casi lloró al ver esa escena. Hijo, una carrera más y nos iremos a casa, ya es tarde. No. Arnold, si te portas mal, le contaré todo a papá. ¿Y él pronto? Pronto, hijo, muy pronto. Lucinda abrazó a su hijo. Incluso más pronto de lo que piensan. Se volvió sorprendida por la voz, vio a su esposo y corrió hacia él con un grito. Al siguiente momento, ambos ya estaban colgando de él. Clark abrazaba a Lucinda, apretando a su hijo contra él, y lágrimas brotaban de sus ojos. Cuánto los extrañé. Cuando Lucinda y Clark entraron a la oficina donde la joven había trabajado como limpiadora durante unos meses, el personal observaba con interés a los visitantes. La secretaria no reconoció en la elegante dama a la antigua limpiadora. ¿En qué asunto? Clark le guiñó un ojo a su esposa. Asunto personal, el jefe nos está esperando. Sin esperar la aprobación de la secretaria, Clark abrió la puerta del despacho. El pequeño jefe se sobresaltó en su silla por la sorpresa. ¿Por qué sin previo aviso? ¿No sabes que debes agendar una cita con personas respetables en lugar de irrumpir así sin más? Clark se dirigió con confianza directamente al escritorio de la persona importante. Estoy acostumbrado a actuar sin previo aviso. Además, a partir de hoy, soy el jefe de esta compañía. El antiguo jefe de Lucinda se desinfló como un juguete inflable. Algo le decía que este hombre no estaba bromeando. ¿Cómo debo entenderlo? Literalmente. Compré esta empresa, pero no te necesito. Sin embargo, soy una persona amable y puedo dejarte aquí si. Clark mantuvo una pausa prolongada, luego miró directamente a este hombre insignificante. Estoy de acuerdo. ¿Qué se requiere de mí? No mucho. Bésale los pies a mi esposa. El hombre incluso se atragantó con semejante oferta. Tuvo que mirar a Lucinda,
Y solo ahora el jefe humillado reconoció a la elegante dama como su limpiadora. Lucinda se sintió muy compasiva hacia ese pequeño hombre, pero entendió que no había razón para compadecerse de él. Me satisfará si te disculpas. Los empleados observaban nuevamente una escena interesante mientras el arrogante funcionario ofrecía disculpas a la mujer ofendida. Tartamudeaba, se sonrojaba y sudaba. Clark, sentado en su silla, esperó a que terminara el discurso y continuó. Por humillar a mi esposa, te has disculpado. Ahora, lo que queda en la agenda es tu comportamiento inapropiado. Ah, sí, casi lo olvido. Nunca diste dinero para los medicamentos de mi hijo. Aunque ella no te pidió que los regalaras, sino que los comprara con su propio salario. El exjefe, ahora humillado, se desmoronó por completo. Sabes, he cambiado de opinión. Le regalaré la empresa a tu esposa y te trasladaremos al departamento de limpieza. Deja que ella te dirija, tal vez logre convertirte en un ser humano. Los empleados de la empresa sonreían, se daban pulgares arriba entre ellos. Le pasó lo que se merecía. Todos ya estaban hartos. Ahora, la justicia había triunfado.